María Corina, volviste a quedar en ridículo. La opositora ultraderechista se adelantó a celebrar la posible salida de Chevron de Venezuela, convencida de que esta sería la estocada final contra el gobierno de Nicolás Maduro. Grabó un video difundido al mundo en el que no podía ocultar el éxtasis en su rostro. Sin embargo, su júbilo fue efímero. La respuesta del gobierno venezolano fue contundente. Activaron un plan de independencia productiva absoluta que apunta a contrarrestar el impacto de la medida. Mientras María Corina celebraba la revocatoria de la licencia 41 por parte de la administración de Trump, Caracas ya estaba implementando medidas para asegurar la estabilidad de la industria petrolera. María Corina, échate ese trompo en la uña. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La Sayona se quedó en shock. Celebraba ya la salida de Chevron de Venezuela y un anuncio la dejó estupefacta. María Corina Machado, la figura de la ultraderecha venezolana, se adelantó en sus celebraciones, confiada de que la reciente revocatoria de la licencia 41 de Chevron, impuesta por el gobierno de Donald Trump, sería el golpe final que pondría al país en crisis económica. Se ufanó en su video difundido en redes sociales, interpretando este acto como un paso más hacia el colapso de la nación. La licencia revocada impedía a la gigante petrolera estadounidense operar en Venezuela, lo cual, según Machado, ponía en jaque la industria energética y daba un respiro a sus anhelos de desestabilización. Sin embargo, María Corina Machado no había anticipado lo que vendría después. La respuesta de la administración de Nicolás Maduro, que no solo fue rápida y estratégica, sino que dejó en evidencia la fragilidad de la celebración de la opositora. El gobierno venezolano, lejos de verse afectado por la salida de Chevron, activó inmediatamente su plan de independencia productiva absoluta, una iniciativa diseñada para contrarrestar cualquier efecto negativo de esta medida impuesta por Washington. Este plan no solo demostraría la resiliencia del gobierno de Maduro, sino que también pondría de manifiesto las debilidades de las previsiones de la oposición. La salida de Chevron se producía en un momento crítico para Venezuela. La petrolera estadounidense había sido uno de los principales actores internacionales en la industria energética venezolana, y su salida parecía asegurar una crisis aún mayor para la economía venezolana, ya golpeada por años de sanciones y dificultades internas. María Corina Machado, al igual que muchos de sus aliados en la oposición, vio en la revocatoria de la licencia un triunfo. El gobierno de Maduro parecía perder uno de sus aliados más importantes en el sector petrolero, lo cual en su lógica debía hacer tambalear aún más la estructura económica del país. En su video, María Corina tachó al gobierno de Venezuela de amenaza mundial, apoyando la postura del gobierno estadounidense en su lucha contra el chavismo. Con la posible salida de Chevron, Machado consideraba que se abriría un escenario en el cual el gobierno de Maduro tendría aún más dificultades para sostener su economía. Sin embargo, lo que Machado no contempló fue la firme respuesta del gobierno venezolano, que en cuestión de horas comenzó a poner en marcha un plan de recuperación que no solo aliviaría el impacto de esta decisión, sino que incluso podría acelerar el proceso de independencia económica que
que Maduro había impulsado desde que asumió la presidencia. El plan de independencia productiva absoluta, anunciado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue el as bajo la manga de Maduro para contrarrestar la salida de Chevron y el golpe que representaba para la industria petrolera del país. Rodríguez, en su comunicado, explicó que este plan tiene como objetivo garantizar la recuperación estable y diversificada de la industria petrolera, sin depender de las decisiones externas, como las tomadas por el gobierno de Trump. En lugar de rendirse ante la adversidad, Maduro y su equipo apostaron por la autosuficiencia, mostrando que Venezuela estaba dispuesto a adaptarse y a prosperar a pesar de las sanciones y de los intentos de desestabilización externa. Mientras la administración de Trump celebraba su medida como una victoria diplomática, Venezuela no solo desmentía la narrativa de la oposición, sino que también le mostraba al mundo que aunque la salida de Chevron era un golpe para la industria, el país no se iba a quedar de brazos cruzados esperando a que el daño fuera irreversible. El gobierno de Maduro tenía claras sus prioridades: mantener la estabilidad de la economía, proteger los intereses nacionales y buscar nuevos socios comerciales que pudieran suplantar la presencia de Chevron en el mercado petrolero. El anuncio del plan de independencia productiva absoluta también dejó en evidencia el vacío de previsión de la oposición. María Corina Machado, en su afán de celebrar una victoria política, no contaba con que el gobierno venezolano ya tenía preparada una estrategia para sortear el impacto de la salida de Chevron. Mientras la oposición trataba de aprovechar la situación para alimentar su narrativa de crisis y desesperanza, Maduro no solo respondía con un plan de acción, sino que también aprovechaba la coyuntura para reforzar su mensaje de soberanía y autosuficiencia económica. Este episodio dejó a Machado en una posición incómoda. No solo había subestimado la capacidad de respuesta del gobierno venezolano, sino que también se había alineado con los intereses de una administración estadounidense que, a pesar de su retórica belicista, terminaba por ser un aliado indirecto de los esfuerzos del chavismo para demostrar su capacidad de resistencia. Las acciones del gobierno de Trump al imponer sanciones y revocar licencias no solo perjudicaban a Venezuela, sino que también ponían en evidencia las contradicciones de una política exterior que no parecía tener claro su impacto real sobre los ciudadanos de a pie. En su intento por desestabilizar al gobierno de Maduro, los opositores como María Corina y aliados internacionales como Trump caían en la trampa de subestimar la fortaleza interna de Venezuela. La industria energética del país, aunque herida por las sanciones, seguía siendo una pieza clave en la estrategia de Maduro, que se negaba a dejarse vencer por las presiones externas. María Corina, quien se había mostrado tan confiada en el impacto de la salida de Chevron, ahora debía enfrentarse a la realidad de que el gobierno venezolano había tomado medidas para contrarrestar la decisión de Trump y había reforzado su postura de independencia económica. En lugar de festejar la caída de un gigante petrolero, la opositora se vio arrastrada por un escenario que rápidamente se le escapaba de las manos, quedando en evidencia su incapacidad para prever las jugadas de un gobierno que, a pesar de las sanciones y los bloqueos, no parecía dispuesto a ceder terreno en su lucha por la recuperación económica. María Corina Machado, al igual que muchos otros miembros de la oposición, parecía haber olvidado una lección fundamental. En la política, las victorias no siempre se celebran en el momento en que uno cree que ha ganado. La respuesta rápida y calculada del gobierno de Maduro al revocar la licencia de Chevron dejó claro que, a pesar de la presión internacional, Venezuela sigue siendo capaz de adaptarse y continuar su camino hacia la recuperación, sin depender de los caprichos de gobiernos extranjeros.
Este sábado, 8 de marzo. Acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.